Bienvenidos, en este video vamos a revisar las especificaciones que hay en la guía de elaboración del trabajo de investigación formativa. Este documento es de lectura obligatoria para los estudiantes que tienen que realizar el trabajo de investigación formativa en cualquiera de los ciclos. La finalidad de ese documento es poder dar a conocer la estructura, los requisitos de presentación, así como la evaluación del trabajo y la sustentación del mismo. En cuanto a los lineamientos generales, el tamaño de papel A4, tipo y tamaño de letra, utilizamos Arial 12, interlineado 1.5, alineación justificada, y los márgenes de las páginas son, en el caso de los 4, superior, inferior, derecho, izquierdo, 2,54 centímetros. Este documento cuenta con algunos anexos, como el anexo 1 y el anexo 2, donde podemos encontrar unos modelos de consentimiento y de asentimiento informado en investigaciones, documentos que son necesarios para poder probar de que los participantes han tenido la libertad o han mostrado también su disposición para participar de manera voluntaria en el trabajo de investigación. Asimismo, pueden encontrar las autorizaciones para la ejecución de trabajos de investigación en instituciones públicas o privadas. En este documento, en el anexo 3 y el anexo 4, encuentran, por ejemplo, modelos de solicitudes de autorización para realizar la investigación. Vamos a revisarlo rápidamente. Por ejemplo, este es el anexo. Les hablaba de los anexos del consentimiento informado y del asentimiento informado, anexo 1 y anexo 2 respectivamente. El anexo 3 corresponde a la solicitud de autorización para realizar la investigación en una institución. Aquí hay un modelo, obviamente se puede personalizar de acuerdo al título y a la naturaleza de la investigación. El anexo 4 es una autorización de uso de información de una institución en el caso de que se mencione explícitamente el nombre de la organización o de la institución, la escuela donde se ha desarrollado la investigación. Respecto a los lineamientos de redacción, la numeración inicia en la segunda página, después de la carátula, con 2 en romano. La numeración se ubica siempre en el margen inferior derecho. Desde el capítulo de introducción hasta referencias, la numeración será con números arábigos, iniciando en 1. Eso quiere decir que las páginas preliminares, es decir, las páginas antes de la introducción, deben estar enumeradas con números romanos, ¿no? Pero esto en minúscula. La carátula no tiene numeración. Las normas de redacción científica del trabajo de investigación formativa se alinean al estilo APA en la última edición, que es la 7ª. ¿Ya? Sobre la carátula y las páginas preliminares, el título debe de incluir las variables o las categorías de estudio, la unidad de análisis, el lugar y el tiempo, con un máximo de 20 palabras. ¿Ya? Por lo general, el título debe tener estos elementos: variables, unidad de análisis, es decir, con quiénes vas a desarrollar tu investigación, quiénes son tus sujetos de estudio, el lugar y el tiempo, ¿no? Es decir, la delimitación espacial, si se quiere decir, y también la delimitación temporal, el año en el que lo desarrollaste. Es importante utilizar nombres genéricos. Por ejemplo, en vez de decir que una investigación se desarrolló en la institución educativa Miguel Grau, ¿no?, de Talara, una provincia de Piura. En vez de decir eso, podríamos colocar algunas características
de la institución, pero que no necesariamente revelen su identidad. Como por ejemplo podría decir, la investigación se desarrolló en una institución educativa primaria pública de Talara, ¿no? De esa manera respeto el anonimato de la institución donde se realizó el estudio. Tampoco no se debe de incluir la razón social de las instituciones. Siempre es importante garantizar, incluso sin nombrarla explícitamente, no se puede deducir fácilmente de que se trata de una institución o empresa específica. Lo que les decía antes, ¿no? Mencionar algunas características, pero que sean muy genéricas. En la carátula se debe indicar la afiliación a la universidad, César Vallejo de los autores y el docente detallando su campus, carrera, ciclo, ORCID y correo electrónico institucional UCB. El resumen precisa el objetivo de desarrollo sostenible. Bueno, hay un video en particular que menciona sobre cómo redactar el resumen. Siempre hay que tener en cuenta que los problemas de investigación tienen que estar vinculados a alguno de los objetivos de desarrollo sostenible propuestos por las Naciones Unidas, en tanto que significan problemas que atañen a muchos países o a los países miembros de las Naciones Unidas y que son preocupaciones globales, ¿no? Entonces, se tienen que desarrollar desde la academia, desde la universidad, investigaciones que busquen resolver esos problemas o lograr determinados objetivos. Bueno, entonces en el caso del resumen hay que tener en cuenta eso de presentar el ODS con el que está vinculado, el objetivo de estudio, la metodología que has empleado, los principales resultados y las conclusiones. La extensión debe ser como máximo de 200 palabras. Debajo del resumen se pueden incluir 3 a 5 palabras clave separadas por coma y estas deben extraerse del tesauro de la UNESCO en la medida de lo posible, ya que con estas palabras van a encontrar a nuestros trabajos, ¿no? Y mientras sean palabras que se encuentran en tesauros reconocidos como los de la UNESCO, nuestro trabajo va a tener mayor visibilidad. El abstract, que es una traducción del resumen y de las palabras clave al inglés. Y bueno, el abstract y el resumen no deben de abarcar más de una página. El índice de contenidos y las tablas presentan números de páginas con carácter de relleno en los puntos suspensivos y el índice de figuras es opcional y depende de las características específicas de la investigación. En nuestro caso sí vamos a tener un índice de contenidos, si es posible también de tablas y también de figuras, y habrá una sesión en particular donde aprendamos a cómo elaborarlo. Ahora vayamos a lo que creo más relevante, que son los requisitos específicos para la presentación y la evaluación del trabajo de investigación formativa según el nivel. Tenemos 3 niveles. El primero es para los ciclos 1 y 2, ¿ya? Que no corresponde en este caso. Nosotros vamos a desarrollar un tipo de investigación nivel 2. Por eso es que estoy bajando, ¿ya? Este es el trabajo de investigación que vamos a hacer. Es de nivel 2. Como verán, corresponde al ciclo 3 desarrollar un trabajo de este tipo. Tiene como propósito analizar la literatura para establecer la metodología óptima para responder el problema de investigación, así como interpretar y comunicar resultados destacando su relevancia práctica, siempre comprometidos con la ética y la responsabilidad y en la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. El trabajo de investigación formativa se articula siempre con una línea de investigación del programa de estudio. Tiene una extensión mínima de 9 páginas, aunque en realidad siempre sobrepasamos este número de páginas. Puede ser desarrollado en grupos de máximo de 6 integrantes. A esto quiero resaltarlo de otro color para que lo recordemos. Máximo 6 integrantes por equipo.
¿Cuál es el esquema que va a tener nuestro trabajo? Va a tener una carátula, un resumen, un abstract, el índice. Los 4 capítulos a los que yo le llamo el cuerpo del trabajo es la introducción, la metodología, los resultados y la discusión, y cuarto es las conclusiones. Finalmente tenemos las referencias y los anexos. Ya, entonces estamos de acuerdo con ello. Ya, la carátula. Para mí las páginas preliminares serían el resumen, el abstract y el índice. Ya, páginas preliminares. El cuerpo serían los 4 capítulos que hay, y luego vienen las referencias bibliográficas y los anexos. Lineamientos para la redacción de este trabajo. Sobre la introducción, se redacta en prosa, quiere decir en párrafos. Ya no debe de tener subtítulos. No es que vamos a colocar subtítulo, realidad problemática, un subtítulo, planteamiento del problema, como antes se hacía. No, todo se redacta a modo de prosa, sin subtítulos, en tercera persona y en tiempo pasado del modo indicativo, dado que siempre hay que hacer referencia de que es un trabajo que ya está realizado, ¿no? Que ya se ha conducido esta investigación. Tiene una extensión mínima de 4 páginas y está conformada por esto, que es la realidad problemática, el planteamiento del problema y la revisión de la literatura científica. He querido revisar junto a ustedes el documento porque hay ocasiones en las que en este documento se dice o se hace referencia al nivel 1. ¿Ya? Por ejemplo, la realidad problemática, la cual consiste en describir, valga la redundancia, cuál es esa problemática que nos ha interesado, se hace de una manera muy parecida al nivel 1. Así que retornemos para ver qué es lo que nos dice el documento en este sentido. La realidad problemática emerge directamente de la realidad observada, dice, constituyendo una discrepancia entre lo que es y lo que debería ser, o se desea alcanzar, que es un planteamiento teórico. Sin embargo, no todas las situaciones que generan inquietud o curiosidad se traducen automáticamente en una problemática que debe ser abordada en una investigación, sino únicamente aquellas, ¿ya?, que requieren un proceso de investigación científica para conocerla mejor o intentar resolverla. Podemos ahondar en los criterios que permiten seleccionar una problemática en el anexo número 6. En este anexo podemos encontrar, voy a dirigirme hacia ese anexo. Al parecer se han equivocado, corresponde al anexo 7, criterios básicos para identificar problemas. Y hay varios criterios, ¿no? Aquí hay ejemplos, podemos encontrar problemas en carencias, deficiencias, restricciones, limitaciones, distorsiones, incumplimientos, discordancias normativas, empirismos normativos, empirismos aplicativos, discrepancias teóricas, negación o lo contrario de un valor. La problemática siempre se debe de articular con los temas que se van a abordar en la experiencia curricular, lo que va a garantizar que la investigación se inscriba en las líneas de investigación del programa de estudio. Necesariamente tiene que haber una relación con las líneas de investigación propuestas por la universidad, así como con los objetivos de desarrollo sostenible. Y siempre hay la posibilidad de buscar un punto de encuentro entre nuestro tema de investigación y estas líneas y los ODS. Lo recomendable en la realidad problemática es exponer datos cuantitativos o cualitativos según su naturaleza, ya sea a nivel internacional, a nivel nacional o a nivel local, dependiendo de la envergadura de la problemática y la disponibilidad de los datos. De lo que se trata en la realidad problemática es poder visibilizar que el problema es patente, ¿no? O sea, que existe. Por ejemplo, si es que estás hablando de el desempeño de los estudiantes en el área de matemática, sería conveniente colocar algunos porcentajes que revelen los resultados de los estudiantes
en las pruebas estandarizadas, ya sea pruebas nacionales o pruebas internacionales como la ESE, la ENGLA o PISA, ¿no? Entonces, si es que colocamos porcentajes donde revelen de que ese problema existe, eso sirve como un soporte para visibilizar de que es necesario abordar ese problema desde la investigación científica. Aquí ponen un ejemplo. Si la problemática es la pobreza de comunidades nativas de la selva de la región Ucayali, entonces cuando se expone la realidad problemática se pueden incluir datos sobre la pobreza de comunidades nativas a nivel internacional, luego a nivel nacional y finalmente en esta región que sería Ucayali. Eso va a evidenciar que la problemática existe, siempre citando fuentes confiables, como artículos científicos de revistas indexadas o reportes de organismos supranacionales. En la realidad problemática funciona mucho incluir datos provenientes de los ministerios cuando se habla sobre la realidad o la problemática a nivel nacional y organismos también supranacionales como por ejemplo la Organización de las Naciones Unidas, la UNESCO, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, organismos que son muy conocidos y que abordan diferentes áreas de estudio, ¿no? O áreas del conocimiento o áreas de la sociedad. Me refiero a, por ejemplo, si es que yo estoy hablando de un problema educativo, podría recurrir a los reportes que publica la UNESCO en relación a ese tema educativo. Eso a nivel internacional, y a nivel nacional podría buscar en los reportes publicados por el Ministerio de Educación, y a nivel local también el Ministerio de Educación a veces hace evaluaciones muestrales que también son reportes cuya información está a la mano, tenemos acceso a ella y podríamos colocarlo. También los gobiernos regionales o las municipalidades provinciales o distritales a veces hacen estudio cuya información es pública, entonces la podemos aprovechar a la hora de sustentar nuestra realidad problemática. Hay algunas editoriales muy reconocidas a nivel internacional, como es el caso de Pearson Education, McGraw-Hill y Springer. Entonces eso es en realidad lo que se debe de incluir en la realidad problemática. Siguiente punto, el planteamiento del problema. Está conformado por el problema de investigación, por los objetivos de investigación, tanto generales y específicos, según corresponda. Nuevamente nos dirigen al nivel 1, entonces sigamos leyendo. El problema de investigación en realidad es una pregunta, ¿no?, que como investigadores intentamos resolver. Se dice que si tenemos una buena pregunta ya tenemos el 50% del camino recorrido, en el sentido de que una pregunta clara va a dirigir la investigación y va a determinar los tipos de resultados que se buscan obtener. Ya desde la pregunta podemos saber, por ejemplo, la naturaleza del estudio, si es una investigación de tipo cuantitativo o cualitativo. Más o menos se vislumbran cuáles serían las técnicas o los instrumentos de recolección de datos para poder dar respuesta a esa pregunta. Entonces debe estar claramente definida, delimitada, debe tener componentes básicos como las variables, la unidad de análisis o la población de estudio, el lugar y el tiempo. Hay un video en particular sobre la pregunta de investigación. Se recomienda revisar la literatura científica para proponer un problema que aborde algo novedoso, evitando temas trillados. Una buena fuente para obtener problemas de investigación es poder leer otros artículos o también otras tesis para saber cuáles fueron las recomendaciones que otros autores que investigaron antes de mí ese tema habían encontrado y también han sugerido investigar en futuros estudios. Recordemos que la investigación es un proceso
recurrente, iterativo. Comenzamos con una pregunta de investigación y pareciera que terminamos con una conclusión, pero esta conclusión debe traer nuevas preguntas mucho más complejas que busquen entender con mayor profundidad el problema que se está investigando. Es así como ha avanzado la ciencia a lo largo de la historia. Entonces, por ejemplo, cuando realizamos una revisión preliminar de la literatura, siempre es bueno detenernos entonces a consumir información del tema que queremos investigar. Vaya a ser que lo que yo quiera hacer ya lo hayan hecho, ya lo hayan investigado en el contexto donde quiero aplicar la investigación. Entonces, no tendría mucho sentido volver a investigar algo que ya se hizo o que ya se abordó. Si se identifica un cuerpo sustancial de investigaciones sobre los factores asociados a la pobreza en las comunidades nativas de la región Ucayali y utilizando el ejemplo anterior, bueno, sería pertinente pues orientar el problema de investigación hacia una indagación que trascienda dichos factores. Es decir, ahora se podría explorar la existencia y el impacto de las alternativas de solución implementadas. Si, por ejemplo, en este caso vemos que ya hay alternativas y hay iniciativas por parte de ciertos organismos gubernamentales o no gubernamentales que hayan intentado resolver el problema de la pobreza en estas comunidades, entonces sería interesante investigar el nivel de efectividad, ¿no? O de impacto que han tenido este tipo de alternativas de solución. ¿Se dan cuenta? Nunca la investigación se agota, siempre hay nuevas posibilidades, nuevas formas de mirar un mismo problema. De igual manera, si la literatura revela la implementación de políticas públicas para erradicar la pobreza en estas comunidades, se podría investigar la eficacia de dichas políticas, especialmente si existen vacíos o insuficiencias en la investigación actual. A través de la siguiente pregunta: ¿cuál es el nivel de eficacia de las políticas públicas implementadas en la región Ucayali para la erradicación de la pobreza en las comunidades nativas? ¿Se dan cuenta? Si un problema quizás ya ha sido abordado, sería bueno investigar sobre la efectividad de la implementación de las alternativas de solución a tales problemáticas. La revisión de la literatura nuevamente nos lleva al nivel 1. En la revisión de la literatura, nosotros investigamos o analizamos la información que ya ha sido publicada o ha sido comunicada, divulgada en anteriores estudios y que han abordado un tema muy similar al nuestro, ¿no? Lo tenemos que hacer de manera concisa, con los principales hallazgos de dichos artículos científicos. Siempre se habla de revistas indexadas, revistas que sean reconocidas, como por ejemplo por algunas bases de datos como Google Scholar o Scopus, Web of Science, ¿no? Hay ProQuest, hay muchos, ERIC, por ejemplo, también. Hay muchas bases de datos que tienen o que son muy rigurosas en el proceso de publicación de los artículos en tales revistas. Hay todo un filtro, un sistema que permite tener la certeza de que esa investigación ha sido llevada a cabo, ejecutada con ciertos parámetros de calidad. Entonces, en el marco teórico o en la revisión de la literatura científica exploramos las teorías, los conceptos y los modelos relevantes sobre nuestro tema de investigación. Es importante revisar, por ejemplo, en Simago encontramos un ranking de las revistas científicas. Allí podemos encontrar los títulos de ciertas revistas. Nosotros googleamos esto y vamos al portal de Simago y vamos a encontrar diferentes revistas que tienen varios artículos sobre los temas que queremos investigar. Habrá un video específicamente de cómo explorar la plataforma Simago. Lo que se sugiere es que al menos se revisen 6 artículos de revistas que se encuentren en los 2 primeros cuartiles. Ya hay, por ejemplo, Simago tiene 4 cuartiles. El cuartil 1, el cuartil 2 gozan de gran prestigio, puesto que allí se ubican las revistas top
mejor dicho, en investigación científica o en divulgación científica. También debemos de explorar, leer, analizar información actualizada. Ya se sugiere que no supere los 5 años de antigüedad. Aunque esto es muy relativo porque hay teorías que a lo largo del tiempo no han variado mucho y citarlas se vuelve una necesidad y una obligación hacerlo, ¿no? Porque son teorías que a lo largo del tiempo han demostrado solidez y sí o sí los tenemos que mencionar. Tanto los nombres de las teorías como sus respectivos autores. Recordemos que esta revisión no solamente consiste en resumir, sino también analizar críticamente, demostrar el pensamiento crítico, tratando de contrastar o de comparar las ideas entre uno u otro autor. Entonces, para el análisis, cuando leemos artículos o tesis o trabajos de investigación de estudios anteriores, nos concentremos en la introducción, ya si es que los antecedentes tienen relación con el problema que estamos investigando, las teorías y conceptos que ellos han utilizado para sustentar su marco teórico y que tal vez nos puede servir también para nuestro estudio. Los resultados de esas investigaciones, cuál fue su contribución, ya, o qué cosas quedaron pendientes en ese estudio y que quizás yo puedo cerrar esa brecha de investigación. En el caso de la discusión también es una oportunidad para ver la forma como ha contrastado los hallazgos de otros autores que investigaron antes que él, ¿no? Siempre la investigación se sustenta o es una actividad que se hace mucho por tradición, entonces es importante mirar hacia atrás para ver qué es lo que se ha hecho con la intención de seguir avanzando, ¿no? Y volviendo el conocimiento cada vez más extenso y profundo. Y por lo tanto la comprensión de las cosas que acontecen en nuestro mundo físico, en nuestro mundo social, o dicho de otra manera, en las ciencias naturales o en las ciencias sociales, o en las ciencias básicas y en las ciencias aplicadas, si lo queremos ver de una manera mucho más macro, tener esa comprensión más profunda, más extensa de la realidad. En el capítulo 2, que nos habla sobre la metodología, también se redacta en prosa, sin subtítulos, en tercera persona, en tiempo pasado, del modo indicativo. En este caso, la extensión mínima de este capítulo es una página, pero siempre van a ser más. Se incluye el tipo, enfoque y diseño de investigación. En el tipo de investigación o puede ser básica o puede ser aplicada. Ya en clase vamos a explorar más cuándo es básica, cuándo es aplicada. Eso de acuerdo al manual Oslo de la OCDE del 2018. Se especifica el enfoque también de investigación. En nuestro curso preferimos el enfoque cuantitativo, ya que abordamos muchos temas estadísticos. En realidad utilizamos, o en este curso aprendes a utilizar la estadística para poder, por ejemplo, probar hipótesis. Va a depender de la estadística descriptiva o inferencial que apliques para resolver tu problema de investigación. Por eso es que preferimos el enfoque cuantitativo. Eso no quiere decir que más adelante no puedas investigar utilizando otros enfoques. Claro que sí, el enfoque cualitativo tiene sus propias ventajas, su propia naturaleza, sus propias técnicas e instrumentos de recolección de datos, ¿ya? Sin embargo, por la naturaleza de este curso de estadística y análisis de datos, preferimos investigaciones con enfoque cuantitativo. Es decir, que hay alguna forma de cuantificar, de medir numéricamente las variables de estudio. Aquí también se precisa el diseño de investigación conforme al enfoque elegido. Se elige el alcance. Ya en clase vamos a hablar sobre los alcances de la investigación. Hay estudios que son solamente exploratorios, otros son descriptivos, otros son correlacionales, otros son causales, explicativos, etc. Bien, variables o categorías. Se detalla la definición conceptual de las variables, es decir, cuál es la definición de tus variables de estudio. Por ejemplo, si estás investigando sobre desempeño docente, entonces, ¿qué es desempeño docente? Es la oportunidad para decirlo.
Categorías, esta palabra más se utiliza en los estudios cualitativos. En investigaciones de enfoque cuantitativo se considera en anexos la tabla de operacionalización de variables. ¿Ya? Vamos a aprender también cómo se organiza y cómo se elabora una tabla de operacionalización de variables. Aquí precisamos la variable, su definición conceptual, su definición operacional, es decir, cómo se va a medir, los indicadores y la escala de medición, que por lo general es una escala ordinal para los estudios de índole educativo o social. En investigaciones de tipo cualitativo o de enfoque cualitativo, perdón, en vez de la tabla de operacionalización se utiliza la tabla de categorización. En vez de variables utilizamos la palabra categorías. En vez de la palabra de dimensiones podemos utilizar subcategorías. Y bueno, se mantiene la definición conceptual, los indicadores. Para cada enfoque de investigación hay una forma de volver más medible, diría, o más perceptible, más concreta el objeto de estudio, ¿no? En lo cuantitativo utilizamos la palabra variables, en lo cualitativo categorías. Unidad de análisis, es decir, quiénes van a participar de mi estudio. Especificamos qué criterios de inclusión y exclusión hemos aplicado, la población de estudio, el tamaño de la muestra, el método de muestreo, si es que corresponde. Eso lo vamos a profundizar en clase. Si es que se ha utilizado alguna fórmula para poder determinar el tamaño muestral, también es el momento de comunicarlo, los cálculos que se han realizado y cuáles han sido los resultados. Las técnicas e instrumentos de recolección de datos. En las investigaciones, por ejemplo, de tipo correlacional, normalmente se utilizan como técnica de recolección de datos la encuesta y el instrumento sería el cuestionario. Entonces, mucho va a depender del enfoque de la investigación, pero ya les digo que en el trabajo de investigación formativa del curso de estadística y análisis de datos, los encaminamos más porque el trabajo sea de enfoque cuantitativo, que sea de tipo básico y que por lo general tenga un nivel o alcance correlacional. Por eso es que la técnica que generalmente se utiliza sería la encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario, ¿ya? O el test o una prueba. Esos instrumentos va a depender si es que ya han sido validados por estudios previos. Podemos utilizar, es decir, otros instrumentos que ya han sido construidos y solamente referenciarlos, ¿no? Decir de dónde hemos tomado ese instrumento que estamos aplicando. Se deben de mencionar entonces explícitamente los datos de los autores en la ficha técnica. Si es que no tuvieran un cuestionario ya elaborado y quisieran elaborar uno, entonces tiene que pasar por dos filtros, tanto por la validez como por la confiabilidad. Cuando ha pasado por el proceso de validación, es decir, cuando tú has creado un instrumento, en este caso un cuestionario, se debe de anexar cuáles han sido las fichas de validación debidamente redactadas y firmadas, puesto que por lo general se utiliza la técnica de juicio de expertos para validar los instrumentos, entonces eso debe de ir en los anexos. También se incluyen los métodos para el análisis de casos. Aquí describimos las técnicas estadísticas o de análisis que se han aplicado. Los aspectos éticos. Es importante revisar el código de ética de investigación de la universidad. Ahí se mencionan diferentes principios. Entonces hacemos como un resumen de qué principios hemos considerado a la hora de conducir nuestra investigación. Algunos de los principios más recurrentes y que sí o sí incluimos es, por ejemplo, el tema del consentimiento y asentimiento informado, el hecho de comunicar desde el inicio el objetivo de la investigación, también el principio de la libertad de nuestros participantes de retirarse en cualquier momento o en cualquier punto de la investigación si así lo desease. También la confidencialidad o la privacidad de los datos. Ahí se mencionan todos los principios que han sido tomados en cuenta y que parten de
la lectura del Código de Ética de Investigación, ya que es un documento normativo de lectura obligatoria. ¿Ya? Siempre hay que respetar la confidencialidad, la privacidad de los datos. El capítulo 3, en resultados y discusión, ya es el momento de presentar, por ejemplo, las tablas de resultados, algunas medidas estadísticas descriptivas. También podemos, si es que hemos llegado hasta una estadística inferencial, mostrar, por ejemplo, la prueba de normalidad, las pruebas de hipótesis. Y en el caso de la discusión es una oportunidad para demostrar nuestro pensamiento crítico, porque allí es donde comparamos los resultados con los hallazgos de otras personas, ¿no? Antes de nosotros. También comparamos con la fundamentación teórica, metodológica, con los resultados de los antecedentes. Retomamos aquellos antecedentes que habíamos incluido o que habíamos revisado en la parte de la introducción, para poder hallar diferencias o coincidencias, ¿no? Siempre es bueno eso, porque estamos demostrando nuestro pensamiento crítico al contrastar ideas. Decir qué dijo el autor A, el autor B, el autor C respecto a este mismo punto. Quizás a veces pueden ser coincidencias, pero también en otras ocasiones también puede que nuestros resultados difieran a lo que hemos encontrado. Como extensión mínima de este capítulo serían 3 páginas, y por último las conclusiones. Tiene una extensión mínima de 1 página, se redacta en prosa, ya entonces no se utilizan guiones ni viñetas, sino en párrafos, ya en tiempo pasado del modo indicativo. Por cierto, en los resultados y la discusión también se debe de presentar en tiempo pasado en modo indicativo. Se presentan de acuerdo al orden de los objetivos de la investigación. Me había olvidado bueno, sí lo mencioné, pero de otra manera. Cuando se trabaja con la estadística inferencial, hablamos de las pruebas de normalidad o las pruebas también de contraste de hipótesis, ¿no? Cómo es que verificamos que nuestras hipótesis fueron confirmadas o refutadas. Las conclusiones deben considerar cada objetivo de investigación, de tal modo que si tengo 3 objetivos de investigación específicos, entonces voy a tener 3 conclusiones, por así decirlo, específicas, aparte de la conclusión general que daría la respuesta al objetivo también general, ¿no? Dicho de otro modo, si tengo un objetivo general y 3 específicos, entonces también voy a tener una conclusión general y 3 conclusiones específicas. En las referencias, bueno, es la relación de fuentes confiables que hemos citado, hemos consultado. Deben de adaptarse al formato APA. Vamos a trabajar con el formato APA de la 7ª edición, que es la última, y se espera como mínimo de 12 referencias, incluido 8 artículos de la revisión de la literatura. Anexos, como documentos auxiliares podemos considerar, por ejemplo, la tabla de operacionalización de las variables, nuestros cuestionarios, algunas fotografías, las bases de datos que hemos consultado, los formatos de validación, los formatos que se han utilizado para el consentimiento y el asentimiento informado, los resultados de las pruebas de confiabilidad. Todos estos documentos auxiliares nos permiten evidenciar de que el trabajo de investigación ha sido conducido. Por último, revisen por favor la lista de cotejo para evaluar su trabajo de investigación formativa. Lo importante es que ustedes, conforme vayan desarrollando cada uno de los apartados de su trabajo, vuelvan a esta lista de cotejo para que se autoevalúen, ¿no? Se autoevalúen y vean qué cosas van haciendo bien, cuáles son sus aciertos, pero también qué cosas deben mejorar, cuáles son sus oportunidades de mejora. También para la evaluación de la sustentación del trabajo de investigación formativa hay una rúbrica. Evaluamos como componentes, por ejemplo, la presentación, la claridad y la organización, la introducción, los resultados y la discusión, y la argumentación.
Entonces, creo yo que este material tienen que imprimirlo, estas páginas, porque es lectura obligatoria, es una información que lo tienen que tener a la mano, porque constantemente vamos a estar avanzando una, otra y otra sección hasta la última semana. Siempre hay algo que hacer, algo que mejorar. Por lo tanto, ayúdense de estos instrumentos, lean detenidamente cada uno de los apartados, qué es lo que se espera en ese trabajo para que tengan una nota sobresaliente y eso mejore mucho su promedio ponderado. Y sobre todo que tengan esa experiencia de poder investigar problemas que a ustedes les causa interés y también motivación a aprender, ¿no? O resolver. Finalmente, un resumen de los anexos. El anexo 1 contiene una plantilla del consentimiento informado, el anexo 2, el asentimiento informado, el anexo 3, aquí hay una plantilla para solicitar la autorización para poder realizar la investigación en una institución, que por cierto se hace a título personal, es decir, los mismos investigadores firman este documento y lo presentan a la organización, la empresa, la institución donde van a llevar a cabo la investigación. También hay un formato de autorización de uso de información de una institución. Siempre es bueno que el representante legal de esa empresa, escuela, institución, instituto, universidad, donde sea que vayas a hacer tu investigación, te dé esa autorización de utilizar, por ejemplo, su nombre o algunos datos que necesariamente tienen que incluirse, por ejemplo, en la parte de la metodología, cuando describas cuáles son los criterios de inclusión o de exclusión de tus participantes. Quizás es información que es confidencial, por eso es que este anexo te permite tener ese respaldo de que tú cuentas con la autorización de esa institución para utilizar su información. Veamos el anexo número 6, que consiste en la carátula del trabajo de investigación formativa para el nivel 2. Tenemos Universidad César Vallejo, luego viene la frase programa de investigación formativa. Recuerden que este es un curso en el que hay estudiantes de diferentes escuelas, diferentes carreras. Estas palabras deben de ir en mayúsculas, ya todas ellas en mayúsculas, Arial 18 como fuente. El título de nuestro trabajo debe estar en mayúsculas y minúsculas, es decir, utilizar las mayúsculas cuando correspondan. Debe estar en Arial 14 puntos y en negrita. Los autores, sus apellidos van a estar ordenados de manera alfabética. Apellidos, nombres, ORCID, el correo electrónico de la universidad. El ORCID, por cierto, es un número que nos identifica como investigadores. Ya vamos a hablar más de eso cuando corresponda. E incluso creo yo que la universidad se toma muy en serio esto de la investigación, en tal sentido, desde que ustedes se matriculan ya también tienen un ORCID. Y el ciclo, que en este caso es el tercero. ¿Ya? Apellidos, nombres, ORCID, correo institucional, escuela profesional y el ciclo. Utilizar mayúsculas y minúsculas. Ya no vaya a ser que todo lo coloquen con mayúsculas. No, solamente se usan las mayúsculas cuando corresponde. Arial 12 puntos y como asesor aquí van a colocar mis datos, ¿no? Yo soy magíster, apellidos Querevalú Pasos, nombres Martín Cautivo y mi ORCID en su momento ya les voy a indicar cuál es. Mayúsculas y minúsculas, fuente Arial en tamaño 12. Sede o filial Lima Norte, año 2025. En esta tablita colocan las generalidades. El nivel de trabajo de investigación es el nivel 2. La línea general de investigación, así como el objetivo de desarrollo sostenible y meta. La universidad tiene un documento que habla sobre cuáles son sus líneas de investigación y bueno, en la página de las Naciones Unidas se mencionan cuáles son los ODS y cuáles son las metas. Entonces aquí debemos especificar nuestro tema de investigación o nuestro trabajo, con qué línea se relaciona, con qué objetivo de desarrollo sostenible se relaciona, cuál es la meta.
¿ya? Y por último, la línea de responsabilidad social universitaria, también hay un documento normativo que habla sobre cuáles son, y también convendría pues ya ir viendo mi tema con qué se vincula, con cuál de las líneas de la RSU, ¿no?, de responsabilidad social universitaria, se relaciona, ¿ya? El anexo 7, bueno, ya lo hemos explicado, que son los criterios básicos para identificar los problemas. Bueno, espero que con esta revisión haya quedado más claro qué es lo que se espera respecto al trabajo de investigación formativa que debes de presentar en esta experiencia curricular, que es estadística y análisis de datos. Muchas gracias. Hasta luego.